y podés hacer un doble o un triple, porque acá lo que tenemos que analizar es cuál es la capacidad que hoy tienen las pymes a través de este estudio para poder mantenerse en esta ecuación de bajas ventas y altos costos, y que no parece poder modificarse demasiado. Totalmente, muy acertado tu comentario, Santiago. Ahí hay una cuestión que la inercia inflacionaria de 2023 terminó de ceder, terminó de existir y ni hablar con la apertura de importaciones, con lo cual es momento para que las empresas, en particular las pymes, sean hipereficientes, ¿sí? Trabajen y traten a la administración como inversión y no como gasto solamente, sino que se apoyen en la administración para encontrar cuestiones que sean beneficios o que por lo menos no repercutan negativamente en las finanzas de la compañía. Hoy cuando vos intentás hacer, obviamente como contador, un balance y decís, en estas condiciones, como siempre se habla de los experimentos, en estas condiciones de temperatura y en las mismas condiciones que hoy tenemos, con costos en alza constante y no podemos vender capacidades instaladas muy bajas, ¿cuál es el consejo como contador? Porque lo que pide el presidente es reinventate. Alguien llegó a decir, alquilen las máquinas que tienen ociosas a alguien que produzca algo, pero si la máquina es una matriz y va a producir un X elemento, lo vende Juan o lo vende Pedro, sigue siendo el mismo elemento y el precio es exactamente el mismo. Sí, ante misma calidad, totalmente de acuerdo con tu apreciación, ahí hay que diferenciarse. Hablando de apertura de importaciones y yéndonos un poco por las ramas, pero está buenísimo esto que plantea Santiago. Contra China no se puede competir por un tema de escala, ¿sí? Son millones, son muchísimos más que nosotros, ni siquiera contra Brasil incluso no nos conviene competir directamente en todos los mercados. Entonces creo que es momento, a lo que apuntan esos comentarios sin meternos en política, entiendo que van por el hecho de, bueno, fuimos algo ineficientes, ¿sí? Fuimos algo ineficientes en Argentina, eso es verdad. No podemos ser buenos en todos y tenemos que abrirnos al mundo. Yo, en lo particular, y esto es una opinión personal, quizás hubiese hecho una disminución de impuestos o de la complejidad, al menos impositiva, que tenemos en nuestro país, que ahí es lo que nos atañe a nosotros, antes de abrir importaciones. Bueno, se abrieron importaciones, no queda otra, estamos en este mercado, tenemos que vender, tenemos que competir, como bien vos decías, hay que ser eficientes y hay que buscar en qué somos muy buenos, en qué nos podemos diferenciar, de qué manera, y no regalar un peso en cuanto a precio, porque quedamos Claro. afuera si lo ponemos más caro, y en cuanto a eficiencia y a costos, y además tener en cuenta, ahí sin ser economista, nos dedicamos un poco más a estas cuestiones que un contador estándar, ten en cuenta que hay apreciación del peso argentino, o sea, tenemos una devaluación negativa, hablando técnicamente, matemáticamente, y una inflación que llegó al 9,4 en el, perdón, 9,2 en el trimestre, en el primer trimestre. Entonces, esa brecha entre devaluación negativa e inflación da Claro. 17 puntos. Ahora, por otro 17 lado, puntos. cuando vos tenés activo y pasivo en cualquier empresa, cuando tenés muchos activos se reparten como dividendos. Y esto es algo que muchos empresarios dicen, yo ya me la llevé de la compañía, ahora puedo hacer una inyección de capital, un cierto aporte de capital, pero ¿cómo se le aconseja a una empresa que además va a tener otro factor, que es la contingencia laboral de los empleados que tiene? Porque si hoy el número le da cero, cierra, se queda con las utilidades de años anteriores y todos esos empleados se quedan sin trabajo. ¿Estamos en ese escenario, Juan Pablo? Para algunos sectores, lamentablemente sí, Santiago. Lamentablemente hay muchos sectores que están mal. De hecho, es a la inversa. Hay pocos sectores que están, pero muy bien. ¿Sí? De hecho, la caída en el nivel general de actividad no cae por pocos sectores que están muy bien. ¿Sí? Se empieza a sentir. Ahora, ahí es donde desde 2024, desde PMP, estamos diciendo, es momento de ser eficientes. ¿Sí? Es momento de
trabajar. No queda otra. Vivimos en este país. Bueno, queda otra que sería mudarse o mudar tu empresa a otro lugar, pero no queda otra. Estamos en este país. ¿Queremos seguir siendo empresarios? Sí. Bueno, dentro de mi conocimiento, que la mayoría de los empresarios en Argentina saben de comercial y o de operaciones. Bueno, ¿qué puedo cambiar? Muchos empezaron a importar en lugar de fabricar, disminuyeron su carga laboral en cuanto a fabricación nacional. Bueno, hay que estar, siempre fue Argentina un país en el que tuvimos que estar con cintura ágil, por decirlo de alguna forma poco coloquial, pero tuvimos que ser flexibles. Bueno, en este momento aún más, porque estamos abiertos, no solo depende de lo interno, que ya es complejo de por sí, sino de, bueno, ni hablar en el medio de una guerra como la que estamos, con el precio del petróleo como está fluctuando hacia arriba, y con, además, también Estados Unidos en el centro de la polémica con un presidente que con un tuit puede cambiar todos los mercados. Entonces, Claro. es, es momento de ser hipereficientes, de trabajar en la eficiencia. Eh, el estudio que comenta el GRAF sobre el FAL, sobre el Fondo de Asistencia Laboral, justamente contrario a lo que se comentó en algunas cuestiones, queremos aclarar que no es opcional, primero, y que, o sea, es obligatorio, y que no impacta como un mayor costo laboral. Al contrario, a priori, la mayoría de las compañías van a pasar a tener un activo en lugar de un resultado negativo, ¿sí? Entonces, Ese activo va a tener ciertos bemoles. ¿Por qué? Porque es un activo a nombre de la compañía, sin embargo, es un activo de los empleados. Por ende, vamos a tener que recurrir a la justicia. Si hay una quiebra de esta compañía, el FAL no le va a corresponder a cada empleado, va a tener que reclamarlo de manera judicial. Por eso digo, no es tan útil esto del FAL. Y también recordemos otra cosa. Cuando el sistema previsional argentino estaba saturado, vinieron como grandes soluciones las AFJP, modelo nuevo probado en el mundo, que luego terminó pidiendo ayuda al Estado. Por eso digo, cuando nosotros hacemos estos fondos, que además hay que ver quién lo administra, ¿no? Porque todos sabemos que en el mundo la administración de fondos es lo que más dinero da. Digo, si no es del empleado y es de la empresa, no hay una dualidad en qué se está haciendo, porque si es un activo de la compañía que no lo puede tocar, vos lo estás poniendo no del lado de un pasivo, sino del lado de un activo. sí, es un activo de disponibilidad restringida para la compañía. No puede disponer el empleador, el empleador de este fondo para otro objetivo que pagar indemnizaciones. ¿Sí? Eso está buenísimo aclararlo, gracias por tu repregunta. Las administradoras, que todavía faltan conformarse, pero ya se sabe que van a ser principalmente las ALIC, van a distar mucho, esperemos, pero es por lo que se sabe y se ve y está reglamentado mucho más, van a distar mucho de las viejas AFJP, que como vos decís fue una mala experiencia en nuestro país. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la ley original, si bien falta reglamentar mucho, le puso topes, por ejemplo, del 1% entre gastos y honorarios, ¿sí? de tope. Incluso, por lo que sabemos off the record, por conocer y por ser experto también en el tratamiento fiscal de las inversiones, muchas ALIC ya están abriendo, entonces va a haber mucha competencia, lo que tendería a llevar los costos o generaría mayor fondo acumulado en los empleadores, ¿sí? Luego, ahí decíamos, no es opcional el generar el fondo, salvo hay dos exclusiones fuertes. WOCRA, que tiene su fondo y que sí es del empleado, en ese caso, como bien mencionabas, claro. Y empleados de casa particulares. Esos dos son los excluidos del sector privado en el fondo. El resto es obligatorio conformar un fondo que hoy para las pymes va a ser del 2,5% y para las grandes empresas del 1%. ¿Sí? Pueden aportar más, pero eso es lo obligatorio. Te decía, entendemos que va a reglamentarse, esto que vos comentabas está buenísimo, que va a reglamentarse para que el empleado ante demora en el pago de la indemnización pueda
interponer un recurso fácilmente que pueda ir contra el FAL. Si bien el FAL hoy es inembargable, entendemos que debería reglamentarse para Claro. que ante una falta de pago de indemnización, el empleado pueda hacerse de esos fondos rápidamente. Una ¿Sí? pregunta muy concreta, Juan Pablo, porque Sí, si yo arranco el FAL y hago mi sí. primer aporte del 2,5 sobre mi plantilla e indemnizo a alguien porque lo tengo que despedir, posiblemente el dinero de un solo mes de FAL no alcance. La pregunta es, ¿la empresa tiene obligación de financiar al FAL inicialmente por la contingencia al momento? ¿O puede escudarse y decir, yo en el FAL tengo 10 pesos, vos me estás reclamando 50, no te puedo pagar? Excelente. Gran pregunta de nuevo. Primera aclaración, y está buenísimo traer un poco de luz sobre este tema. El empleador no va a poder escudarse en que hay un FAL para no pagar una indemnización. Esto lo queremos dejar en claro porque el responsable de abonar la indemnización de todo trabajador sigue siendo el empleador. Bien, De hecho, no va a poder utilizar el FAL hasta el séptimo mes en el cual aporte al mismo. ¿Sí? bien. Si el 1 de junio, que es la fecha que hoy, si se baja la cautelar, estaría disponible, que el gobierno la puede prorrogar hasta el 1 de diciembre, eh, si hoy saliera el FAL el 1 de junio, hasta el 1 de diciembre no podría utilizar el fondo. ¿Para qué? Para acumular, como bien vos decías. Bien, Pero no tener los fondos necesarios en el FAL no es causal de explicatoria de falta de pago de indemnizaciones a los colaboradores. ¿Sí? Eso sigue siendo responsabilidad. De hecho, a la inversa, el empleador puede elegir si le está rindiendo bien el fondo, ¿sí? Si está invirtiendo, porque eso está exento en ganancias ujú, incluso, el rendimiento ese que va a estar invertido por una administradora privada, puede elegir no usarlo y puede pagarlo de su flujo en caso de tener fondos. Pero no excluye, está buenísima esta pregunta y esta aclaración, no excluye, no permite la no capitalización del fondo en los rendimientos necesarios o en el importe necesario de indemnización, no permite que lo ponga como causal de no pago al empleador. ¿Sí? claro. Ahí te pregunto para la próxima, Juan Pablo, porque estás pivoteándome todas las cuestiones que te estoy diciendo, pero digo, hay una situación con el FAL, hoy hablábamos con Eugenio Semino, defensor de la tercera edad, que digo, hoy dejar un dinero ocioso con una administración que cobra una comisión, pero de financiar al sector más necesitado, digo, no sé si es una buena determinación hoy, en este momento. Si hoy tuviera un jubilado que cobra lo necesario, digo, me parece una buena opción que las empresas puedan aportar a un fondo para no tener que desfinanciarse de manera abrupta y perder competitividad en el momento de un despido. Pero por otro lado, también te quería llevar a este terreno para la próxima, es una vez que esté aprobado el consejo de un contador para optimizar recursos es, si hay 4 máquinas que apagaste, tenés que apagar 4 empleados. ¿Lo vemos la próxima? Nos vemos la próxima. Sobre este punto en particular, es político, ahí tratamos, ¿no? Sí hace falta una reforma fiscal y previsional completa en nuestro país para eficientizar y para no castigar a otros sectores, obviamente. Sin duda, clarísimo. Juan Pablo, gracias por estar con nosotros. Gracias a vos, Santiago. Nos Un vemos. placer, Juan Pablo Perojo, consultor laboral y CEO de PMP y la situación del FAL, algo que nos metimos muy de lleno en el Fondo de Asistencia Laboral para que todos entendamos de qué se trata.